A finales de los años 50, Fidel Castro y su pequeño grupo de guerrilleros cubanos iniciaron una revolución que desafió el deseo de Estados Unidos de controlar el hemisferio occidental. No podíamos estar pensando en la Guerra Fría. We couldn't think about the Cold War at that time. And besides, we were naive. Creíamos que realmente existía un We really believed there was a certain international order. Creíamos que existían We believed in the existence of certain international principles. Creíamos que las We believed that the sovereignty of nations would be respected. serían respetadas. Para Estados Unidos, el nacionalismo y las políticas de izquierda representaban un caballo de Troya para el comunismo soviético. Up until that time, we had viewed Latin America as a distant, exotic continent with which we had virtually no relations. The Cuban Revolution changed all this. La Guerra Fría, el patio trasero, 1954-1990. Desde su nacimiento en 1776, Estados Unidos ha crecido y crecido. Donde su bandera no ondeaba, sus ejércitos o agentes a menudo intervenían. A finales de los 50, los guatemaltecos osaron desafiar un negocio estadounidense que controlaba gran parte de su economía. La United Fruit Company de Boston era dueña de 200,000 hectáreas de terreno, el ferrocarril, el puerto y las telecomunicaciones. Pero a la mayoría de los campesinos guatemaltecos les resultaba difícil sobrevivir. En 1950, Jacobo Arbenz fue elegido presidente. No era comunista, pero algunos de sus más cercanos aliados sí lo eran. Arbenz, un ex militar, buscaba modernizar la atrasada sociedad guatemalteca. Washington estaba alarmado. We were faced here with the obvious intervention of a foreign power, because these homegrown parties are not really homegrown. They're being funded or advised by a foreign power, i.e. the Soviet Union. Я абсолютно убежден в том, что правительство Арбенса The Arbenz government, which had been in power from 1950, didn't enjoy any logistical support from the Soviet Union. We didn't even have diplomatic relations. There was no Soviet mission in Guatemala. El presidente Arbenz inició un plan de reforma agraria mediante la compra de tierras en barbecho para distribuirlas entre los campesinos. En compensación, le ofreció a los hacendados los valores que ellos mismos habían declarado para los impuestos. A la United Fruit se le ofreció un poco más de $1 millón por su tierra. Cuando Arbenz declaró la nacionalización, la compañía, apoyada por el gobierno de Estados Unidos, exigió $16 millones. Vio que yo no me puse contento. He saw that I didn't look very pleased. Y me dijo que no te agrada He said, la noticia. "Aren't you happy about the news?" Entonces yo le dije, bueno, And I replied, "Now we're going to have to fight on two fronts. pelear en dos frentes. Vamos a tener We're going to have que to pelear fight por los finqueros internally against the landowners and also against the United States." My counterpart, the Guatemala City Chief of Station, was sending in reports, too, about communist infiltration in the government. And, of course, he mentioned Jose Manuel Fortuny and some of the old-time Stalinist communists who were gaining favorable positions in the Arbenz regime. En este impasse, Estados Unidos nombró a John Purifoy como su nuevo embajador. Purifoy ya tenía la experiencia de esfuerzos comunistas por ganar el poder en Grecia.
Purifoy en esa ocasión le digo a Arbenz, señor... Purifoy said to Arbenz, Mr. President, we can sort out all this business of the United Fruit Company Podemos... so that you can come to a satisfactory agreement with them. La United Fruit Company. La United Fruit Company... The United Fruit Company is not the problem. The problem is the communists that you have in your government. El gobierno. Nada menos que John Foster Dulles, que era el secretario... No less a figure than John Foster Dulles, head of the State Department, was part of the firm of lawyers acting for the United Fruit Company. His brother Alan was the head of the CIA. So it didn't take much of an effort on their part to persuade their president, a military man, Mr. Eisenhower, to give them the green light to overthrow Arbenz's government. Para derrocar al gobierno de Arbenz. U.S. Secretary of State Dulles takes the rostrum to urge united action by the Americas to outlaw international communist intervention in the Western Hemisphere. This conference was shocked by the dastardly attack on members of the United States Congress by those who professed to be patriots. They may not themselves have been communists, but they had been subjected to the inflammatory influence of communism, which avowedly uses extreme nationalism as one of its tools. Arbenz se puso una vez más su uniforme de coronel mientras Guatemala se preparaba para la guerra. En Esquipulas, un importante santuario religioso en un país muy católico, la iglesia ayudó a organizar la oposición contra Arbenz. Una operación de la CIA, con el nombre código PB Success, movilizó a exiliados y campesinos desafectos. What we wanted to do was have a terror campaign to terrify Arbenz particularly, terrify his troops, much as the German Stuka bombers terrified the population of Holland, Belgium, and Poland at the onset of World War II, and just rendered everybody paralyzed. Las Naciones Unidas tuvo una sesión de emergencia. La ciudad de Guatemala fue bombardeada desde el aire. Los rebeldes invadieron desde Honduras. La CIA sembró el pánico. Washington negó toda responsabilidad. The information available to the United States thus far strongly suggests that the situation does not involve aggression, but is a revolt of Guatemalans against Guatemalans. Los soviéticos fueron advertidos. Stay out of this hemisphere, and don't try to start your plans and your conspiracies over here. La campaña estadounidense PB Success derrocó al gobierno y llevó a Arbenz y su esposa al exilio. 9,000 de sus partidarios fueron arrestados. Muchos estuvieron en la cárcel sin juicio alguno por años. Habiendo iniciado, hasta crearon comités. They even set up anti-communist committees where anyone could go and give the names of people who had been loyal to the revolution. These people would then be mercilessly kidnapped, killed, and so on. Entre los que huyeron se encontraba un joven médico argentino, Ernesto Che Guevara, quien se fue a México y allí conoció a Fidel Castro. Recuerdo mis conversaciones con él, que estaba I remember my talks with him. terriblemente indignado, amargado. He was terribly indignant and embittered by these events, which had interrupted an endeavor which wasn't even radical. Era una experiencia radical. It was a relatively simple change, land reform, which was very just and necessary. Tan necesaria. 5 años después, Fidel Castro y el Che Guevara habían triunfado. A 144 kilómetros de distancia de Florida, en lo que Estados Unidos consideraba su patio trasero, Castro estableció un régimen que pronto se aliaría con la Unión Soviética. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know
that this hemisphere intends to remain the master of its own house. En 1961, John Fitzgerald Kennedy asumió la presidencia y con ello un plan de la CIA para enviar un ejército de exiliados a derrocar a Castro, como ya lo habían hecho con Arbenz en Guatemala. So I was yanked back from Montevideo, where I would have been content to spend the rest of my life, and told that what we're doing is reassembling the PB Success Team, that is the Guatemala operational team, to take care of Castro. En Bahía de Cochinos, las fuerzas de Castro frenaron la invasión organizada por la CIA. Castro was secure, and he was beloved by millions in Cuba, and so it was a different situation than Guatemala. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Castro, triunfante, estaba ansioso por llevar la revolución armada a toda Latinoamérica. Para combatir el desafío cubano, Estados Unidos estableció en su área del Canal de Panamá una sofisticada escuela. Allí eran entrenadas las fuerzas contrainsurgentes de todo el subcontinente. Para comienzos de 1960, los grupos revolucionarios izquierdistas estaban combatiendo en Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú y República Dominicana. Marines are ordered into the revolt-torn small island country by President Johnson. 500 Leathernecks are put ashore by helicopter. En 1965, los infantes de marina estadounidenses intervinieron para aplastar a los dominicanos, quienes estaban tratando de restaurar a su presidente electo. The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. Если Советский Союз, The Soviet Union, especially after Brezhnev came to power in 1964, adhered to the principle of peaceful coexistence and détente and the relaxation of international tension. But the Cubans had a theory which can be described as, let's have 100 Vietnams. El Che Guevara estaba detrás del llamado por 100 Vietnames. En 1965 se fue al Congo y luego al corazón de Sudamérica para propagar la causa de la revolución violenta. Para finales de 1967, instructores estadounidenses estaban entrenando a las tropas de Bolivia para combatir a la guerrilla y le pusieron una trampa al Che Guevara. On more than one occasion, he said, "Our last battle is approaching. We have to prepare for it, and we must be very careful not to be taken prisoner, especially the Cubans." El Che Guevara fue capturado vivo. Horas después lo mataron a tiros. 5 del grupo de Guevara escaparon a la capital boliviana, La Paz. When we arrived in La Paz, we managed to make contact with Salvador Allende in Chile. He gave us every kind of help. He mobilized his whole party in order to rescue us. Chile había estado calmado en los años 60. El programa Alianza para el Progreso, auspiciado por Washington, gastó millones de dólares para apoyar al gobierno demócrata cristiano de Chile. Pero en 1970, una coalición de la izquierda y el centro buscaba la victoria electoral. El partido Unidad Popular era dirigido por un doctor, masón y despreocupado marxista, el senador Salvador Allende. Allende was depicted and identified
with the socialist communist parties, the left, in the midst of the Cold War, and he represented, of course, socialism and Marxism. Preocupados porque un marxista llegara al poder legítimamente, los empresarios estadounidenses hicieron su jugada. I directed that an approach be made to both the State Department and Mr. Kissinger's office to tell them that we had grave concern over the outlook for ITT's investment, and we were desirous of discussing our thoughts in Washington and willing to assist financially in any government plan to help protect private American investment in Chile. La CIA estaba involucrada. El general René Schneider, el popular comandante del ejército que defendía los derechos constitucionales de Allende, tenía que ser retirado de su cargo. The CIA gave me $250 to use right. It was the military we could count on to come and help us maybe get rid of Snyder. That was the key, get rid of Snyder. Well, I couldn't put it in my office safe because everybody used the safe, so I kept my riding boots. The money was done up in the sausage, like, long strips, and I put the money in my riding boot, and no one used it but me. El envío de dinero por parte de la CIA para destituir al general Schneider no fue necesario, pues otros conspiradores lo asesinaron. El asesinato estremeció a la nación. Los políticos moderados se unieron a Allende y consolidaron su victoria electoral. En las barriadas de Chile había grandes esperanzas cuando el recién electo presidente expuso sus reformas con la convicción de que no habría interferencia extranjera. Que los Estados Unidos tienen que respetar el derecho de los pueblos a desarrollar su economía en la forma que necesita o desea. El primer gran paso de Allende, apoyado por todos los partidos políticos del país, fue la nacionalización del cobre, la principal industria chilena que aún era controlada por Estados Unidos. Cuando Salvador Allende When Salvador Allende nationalized copper, it wasn't an arbitrary measure. He did it to obtain the resources to alleviate the great poverty in our country. Aliviar la gran pobreza en nuestro país. Allende hizo énfasis en lo que él llamaba su revolución social. Los niños comenzaron a recibir un vaso de leche diario en la escuela. La clase media estaba al borde. The fear was basically what would happen to the people, to the families, to the property, to your farms. En la campiña chilena, los campesinos, entonando mensajes pro-cubanos, comenzaron a invadir tierras. What happened afterwards confirmed the fears, because the government, on the one hand, started to expropriate land, started to expropriate industry. La economía de Chile cada vez más era controlada por el Estado. Esto disgustó a los inversionistas extranjeros y al Banco Mundial en Washington, el cual suspendió los créditos. Chile, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote. And I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that unless there were strong considerations on the other side, that we would vote against them. En noviembre de 1971, Fidel Castro llegó para apoyar la política de cambio de Allende mediante una votación. Apoyamos totalmente su política. We fully supported his policy. Preparamos a alguna gente We trained people for his personal security. para la seguridad personal en la cual teníamos experiencia. Porque We were experienced in this because we had had to defend ourselves against those who wanted to destroy us. liquidarnos. We told him about this because we thought he had enemies who might try to take his life. Atentar contra su vida. Los peligros no provenían de la derecha.
La política cubana de Castro de la Revolución Armada encontró adeptos en la extrema izquierda chilena, que era hostil a los métodos de Allende. Pero la mayoría de los chilenos ignoraba el llamado a la lucha armada. Cuando subió la inflación, la derecha atacó económicamente. El dinero de la CIA ayudó a pagar a los dueños de camiones para paralizar el país. En las Naciones Unidas, Allende acusó al ITT de intentar desatar una guerra civil. Se proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el desorden social, crear el pánico en la población para que al ser sobrepasado el gobierno, las Fuerzas Armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura. Moscú era el próximo destino. Allí Allende buscaba el dinero que necesitaba para evitar la quiebra. Pero los rusos, quienes ya habían gastado una fortuna para ayudar a Cuba, no quedaron convencidos. We had come to a conclusion. This regime would soon be toppled because they were trying through very democratic means, without the use of arms, to break the resistance of stronger opposition forces. Santiago de Chile, junio de 1973. Con la popularidad del gobierno en pleno ascenso, algunos militares derechistas frustrados tomaron las calles para intentar un golpe de Estado. Mientras la prensa mundial reseñaba el fallido golpe de Estado, el camarógrafo sueco Leonardo Henriksen fue muerto a tiros y su cámara siguió grabando. La respuesta de Allende fue depositar mayor confianza en los militares. El general Augusto Pinochet fue nombrado jefe del ejército. Una vez más, los dueños de camiones paralizaron al país más largo y delgado del mundo. Las tiendas cerraron por escasez de productos. El hambre se apoderó de las calles. Las amas de casa de clase media salieron a protestar con sus cacerolas y sartenes. La beligerante derecha dio marcha a su conspiración. Certainly the situation was getting more and more ominous. And then we did have the possibility of learning something about it, not because we were in touch with the coup plotters. We were not. Justo antes del mediodía del martes 11 de septiembre, bajo las órdenes del general Pinochet, los aviones Hunter de fabricación inglesa comenzaron a bombardear el Palacio Presidencial de la Moneda, lo cual desató incendios que duraron semanas. My wife and our children were at the house, and they had a marvelous view of these planes winging over and then dipping down and sending their bombs into the Moneda. Esa mañana, desde la Moneda, Allende se dirigió a la nación. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Horas después, Allende estaba muerto. He always said that he wouldn't be taken alive, that he would die defending the Constitution. He kept his word. El general Pinochet inmediatamente puso su marca en el país. En la capital, los sospechosos eran llevados al Estadio Nacional.
Muchos, como el cantante Víctor Jara, jamás volvieron a ser vistos. I know that he behaved with great moral courage. I know that he was a sort of source of strength to his fellow prisoners. I know that he sang there. I know that they beat him down. I know that they broke his hands or his wrists. And I know that after 2 days, they killed him off. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. The people he got rid of and shot out of the stadium were all bad people. I mean, he was smart enough to know if he was going to do it, you had to do it complete 100%. You just can't go into it half-assed, and do a little bit here, a little bit there. He went in with a lot of force and did it, and straightened it out. Cuando llegó a la Casa Blanca en enero de 1977, Jimmy Carter prometió que Estados Unidos tendría una nueva actitud en relación con el resto del mundo. I announced that human rights would be a cornerstone or a foundation of our entire foreign policy. So I officially designated every U.S. ambassador on earth to be my personal human rights representative. En Nicaragua, los embajadores de Estados Unidos fueron empleados con un propósito distinto. En la década de los 30, los infantes de marina estadounidenses habían colocado al tirano Tacho Somoza en el poder. Más de 40 años después, Nicaragua aún era gobernada por un Somoza. El dueño de un periódico políticamente moderado, Pedro Joaquín Chamorro, se atrevió a desafiar al dictador. So what happened to this person who wanted freedom? Well, they murdered him. Who murdered him? The Somoza forces. El asesinato de Chamorro electrizó al atemorizado pueblo de Nicaragua. Somoza declaró un toque de queda. Estados Unidos se dio cuenta de la ira popular contra la superacaudalada familia que había sido su aliada durante más de 4 décadas. I have been fighting the East-West ideological war since the inception of Fidel Castro. So we've been under the attack of that Cuban government for almost 18 years. Desde las montañas donde habían sido entrenados en secreto por años, surgieron guerrilleros que llevaban con orgullo el nombre del rebelde antiyanqui, Sandino. Pero en el pueblo de Estelí, los tanques de fabricación estadounidense de Somoza causaban estragos. 2,000 personas murieron y la ciudad quedó devastada. Los sandinistas se reagruparon y empuñaron sus rifles contra las fuerzas de Somoza. El frente está entrando a las ciudades. El frente está golpeando The front now entered the cities and knocked on the door of the capital for the first time in its history. En toda su historia. La voluntad de los sandinistas triunfó. Managua enloqueció de alegría. Jimmy Carter había dejado pasar mucho tiempo para abandonar a los Somoza y aceptar al nuevo gobierno sandinista. Yo solo decía a Carter de que Estados Unidos. I said to Carter, the United States had to make good the historical damage they had inflicted on our country. Our party hymn still includes the words, Yankee, the enemy of humanity. We said to him that the only way to abolish that line would be for the attitude of the imperialist powers to change throughout the world. Estados Unidos no sería reprendido. La ola de conservadurismo que llevaría a Reagan al poder crecía cada vez más. En Nicaragua, los terrenos de Somoza fueron repartidos y los monopolios empresariales de la familia fueron expropiados. La educación y la salud pasaron a ser totalmente accesibles. Pero no todo el mundo estaba feliz con la revolución. A toda aquella persona que no estaba de acuerdo. All those who didn't agree with the Sandinista policies
were subjected to confiscations and imprisonment. Their lives were threatened. Many were murdered just for disagreeing with the Sandinista front. This sort of thing turned many Nicaraguan peasants against the Sandinistas. En las sombras, los opositores de la revolución planeaban su venganza. Los inexperimentados guerrilleros luchaban por dirigir un país destrozado por la guerra. Lo que sí le pedíamos a los otros es que What we asked for was weapons so that we could defend ourselves. That's what we asked of the Soviet Union, of the socialist countries of Eastern Europe, of the Algerians, of the Vietnamese. Le pedíamos a los vietnamitas. We sent light weapons, helicopters, armored cars, and other military equipment. There wasn't a large Soviet military presence, but they did have Cuban advisors. En toda Centroamérica se incrementaron las protestas en contra de los gobiernos dictatoriales. En El Salvador, la Iglesia Católica se había convertido en un refugio para los oprimidos. En los escalones de concreto de la Catedral de San Salvador, los militares quisieron desalentar a los manifestantes. Nada nuevo en El Salvador. En una masacre en 1932, los militares habían matado más de 40,000 personas. En 1979, las cámaras estuvieron listas para grabar el color de la sangre. El arzobispo Oscar Romero era el cauteloso líder de los católicos salvadoreños. Cuando él expresaba su opinión, la reacción de la derecha era inmediata. During the last months, the letterbox at the seminary where he had his office was full of anonymous letters practically every day, with death squad emblems on them. There was one death squad called the White Hand. There were many letters written on black paper with the white hand saying, "We are going to kill you. We are going to tear you apart." Todo quedaría resuelto en El Salvador. No habría necesidad de enfrentamientos ni de otras soluciones. La solución es esta: convertirse de corazón todos al Señor. En marzo de 1980, mientras oficiaba una misa en una capilla privada, el arzobispo fue asesinado. En su funeral, los militares atacaron de nuevo. Yo solo recuerdo que hubo una explosión. I only remember a bomb exploding, and then many shots being fired, and people running in all directions. It was a disaster. People running, knocking each other down, being hit by bullets. Many, many people were killed. Muchísimos muertos. El hecho de que el arzobispo de San Salvador hubiera... The fact that they had murdered the Archbishop of San Salvador, who was the highest church representative, and that they had no qualms about killing him, made us all feel practically defenseless. Prácticamente hizo que todos nos sintiéramos sin protección, diciendo esto o no pasa. We said, either we take the struggle into the open, to the mountains, or they will kill us all here in the city. O nos van a matar. Los asesinatos cometidos por la Guardia Nacional de El Salvador provocaron que el presidente Carter retirara la ayuda a los militares salvadoreños. Pero 6 semanas después, Carter siguió financiando a un ejército que continuaba con sus atrocidades. Todo estuvo vinculado a golpes. Everything consisted of beatings, electric shocks, and rape, y sobre todo tenerlos sin and in keeping me naked. Porque
Nomás me llevaron As soon as I was taken to the headquarters, I was undressed. me tuvieron esposada de My piernas hands and legs were y las handcuffed. manos y me cubrieron los ojos. I was blindfolded so that I could not see the faces of my interrogators. Que me estaban interrogando. En la ciudad, aquellos que eran sospechosos de simpatizar con la guerrilla eran presas fáciles de las fuerzas del gobierno. En la noche, los cuerpos eran arrojados en terrenos baldíos o dejados en las calles. Al igual que los sandinistas en la vecina Nicaragua, las guerrillas salvadoreñas no abandonarían la lucha. El daño de la guerra era inmenso. En Estados Unidos, la nueva administración Reagan acusó a Cuba y a Moscú. What we are watching is a four-phased operation. Phase one has been completed, the seizure of Nicaragua. Next is El Salvador, to be followed by Honduras and Guatemala. It's clear and explicit in There these is a documents. Caribbean domino Of course. theory that's unfolding. Well, I wouldn't call it necessarily a domino theory. I would call it a priority target list, a hit list, if you will, for the ultimate takeover of Central America. Look, if a Soviet-Cuban master plan had actually existed, we would have won the Cold War. Ganado la Guerra Fría. Si realmente hubiera If there had been a master plan. Pero desgraciadamente no But unfortunately, there was no such plan. Quite the opposite. la acción de Cuba Cuba's actions conflicted with Soviet interests at that time. en ese momento soviético. En El Salvador, los asesores militares estadounidenses trabajaban duro para fortalecer al ejército contra la guerrilla. La Brigada Atlacatl era una unidad de primera. En 1981 realizó una misión de búsqueda y destrucción en la provincia de Morazán, controlada por la guerrilla. Aproximadamente a las 5 de la mañana del 11 de diciembre, entraría en acción cerca del poblado de El Mozote. Cientos de civiles fueron masacrados. El Departamento de Estado estadounidense declaró que no había evidencias de una masacre. I saw the women clinging to each other, crying and screaming at them not to kill them. I fought for my children. I didn't want to let them go. I said I would die with them, but they wrenched them from my arms. We heard them killing the children. They killed them at night. You could hear the screams for their mamas and papas. Mientras la administración Reagan actuaba para fortalecer a la derecha en El Salvador y derrocar a la izquierda en Nicaragua, la vecina Honduras se convirtió en una base para todo tipo de actividades estadounidenses. Honduras era el principal lugar en donde se entrenaba a la fuerza que derrocaría al gobierno de Nicaragua. Esa fuerza era la Contra. Some of them were former members of the National Guard of Nicaragua. A lot of them were just, peasants from the mountainous areas between Honduras and Nicaragua who've been at war with somebody forever. And in many respects, they were like a bunch of cattle rustlers. La Contra estaba financiada por Washington. Esta guerra no declarada molestó al Congreso estadounidense. Una enmienda realizada por el diputado Boland de Massachusetts restringió los fondos de Reagan para armar a la Contra. We are complying with the law, the Boland Amendment, which is the law. We're complying with that fully. And Does that mean we are not arming or supplying any of the dissidents along the border, the Honduran border? I am not going to get it. I could not and would not possibly talk about such things. Washington estaba planeando otra pequeña guerra en la isla caribeña de Granada, donde la reina de Inglaterra Isabel aún era jefe de Estado. Un gobierno izquierdista estaba empleando a contratistas cubanos para construir un nuevo aeropuerto turístico.
Estados Unidos sospechaba que había motivos estratégicos. En octubre de 1983, cuando el primer ministro izquierdista Maurice Bishop fue asesinado por unos extremistas marxistas, Washington tenía un plan de invasión listo para ser aprobado por Reagan. And at 5:15 this morning, a joint force landed at 2 spots on Grenada. There is now firing and combat going on. There have been casualties. Estados Unidos no se había molestado en consultarle a la reina de Inglaterra o a la primer ministro Margaret Thatcher. Todo terminó en pocos días. I basically learned about the invasion of Grenada from the president of Honduras, who called me up to say, "Do you know what's going on?" And I said, "Well, I have an idea, but I don't know for sure." And he said, "Well, you're invading Grenada." And he said, "Please tell the troops that when they're finished there, to just keep on coming to Nicaragua." Muchos le dieron la bienvenida a los estadounidenses. En 6 semanas, ya culminado el trabajo y con la imagen del presidente Reagan fortalecida, las tropas estadounidenses se retiraron. Entretanto, en Nicaragua, la cruzada de Reagan contra los sandinistas se intensificó. Sandinistas desperately needed to get hard currency for their exports to pay off their bank loans. So this was a time to put the mines into Corinto. They only got one harbor that counts. And at the same time, make sure we notify Lloyd's of London. The mines have gone in, so hopefully they put pressure on the shipping companies as well to stay out of there. Well, it worked. Las preciadas reservas de petróleo nicaragüenses se esfumaron. La economía se tambaleaba. Mientras tanto, tenían que encontrar la manera de contener la invasión de la Contra financiada por Estados Unidos. Los sandinistas le pidieron ayuda a los soviéticos. Leaders in Moscow did not want to provoke the United States into giving more military aid to the Contras and to the Honduran government. Therefore, these requests were politely denied every time the Sandinistas brought it up in Moscow. Los sandinistas, con ayuda de Cuba, juraron defender la soberanía y la revolución. The success of communism in Central America poses the threat that 100 million people from Panama to the open border on our south could come under the control of pro-Soviet regimes. Molesto por el apoyo constante de Reagan a la guerra de la Contra, el Congreso estadounidense, de nuevo encabezado por el diputado Boland, votó en octubre de 1984 para rechazar cualquier otra asistencia. With the passage of the Boland Amendment, which ultimately prohibited assistance to the Contras, there was nothing more we could do than to bide our time. Para ayudar a pagar por el continuo derramamiento de sangre en Nicaragua, los hombres de Reagan vendieron armas en secreto a Irán. El dólar estadounidense y los fracasos de la izquierda armada aplastaron los sueños revolucionarios de Latinoamérica. Estados Unidos vieron en esa lucha. The United States saw a threat to their interests because they thought it was a communist struggle. Era lucha de los comunistas y no nos vieron a nosotros. They didn't see us as citizens who wanted a democratic country where there was social justice and which offered opportunities to the majority. Un país con oportunidades para la mayoría. The Cold War cost Latin America the lives of hundreds of thousands of people. In Nicaragua alone, 50,000 died in the Sandinista Revolution, and another 50,000 died in the Civil War. It was atrocious. There were a lot of deaths, a lot of suffering, a lot of refugees, a lot of population movements. On the other hand, I think an equally, if not more compelling case can be made that had we not done something to stop communist regimes from being established in the other Central American countries other than Nicaragua, say that they'd been established in El Salvador and then in Guatemala and possibly even Honduras during the 1980s, if we hadn't taken the steps that we
took, I think the immediate suffering could have even been considerably greater. En 1990, el líder sandinista Daniel Ortega le pidió al pueblo nicaragüense que lo hiciera presidente. El expresidente Jimmy Carter estuvo allí para supervisar que el juego fuera limpio. Violeta Chamorro, la oponente de Ortega, resultó ganadora por un estrecho margen. Washington gastó casi $10 millones en su campaña.